alabamos, te damos gracias por todo lo que nos has dado en este día, por todas las fuerzas, por todo el vigor, por todo el sustento que nos das. Y sobre todo porque nos das un corazón dispuesto para cerrar el día de la mejor manera, que es seguir aprendiendo de ti, conociéndote. Y que ese amor cada día crezca más y más y más, como una llama ardiente en nuestro ser, y que no nos dejen estar tranquilos de que busquemos de tu presencia. Estemos bien, estemos mal, a nuestro criterio, siempre busquemos tu rostro en tu palabra, para que tú nos guíes a través de ella y nos muestres el verdadero camino a seguir como hijos tuyos. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir mostrando tu palabra a las personas que están a nuestro alrededor, que adornemos el evangelio con nuestra vida, y de esta manera tú seas glorificado, porque ese es el principal motivo de nuestra existencia y de todo lo que hagamos cada día. Bendice nuestro trabajo, nuestra salud, conforme tú quieras, en tu plan que tú tengas. Y cuando llegue la prueba o el día malo, sabemos que tú nos sostendrás y que tú nos vas a fortalecer siempre, porque estamos en tu palabra. Que así sea. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, ¿por qué tantas diferentes interpretaciones cristianas? Ahora llegamos a este punto. Efesios 4:5, empezamos por ahí. Dice que solamente hay un Señor, una fe y un bautismo. Y este pasaje enfatiza la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo, porque supuestamente en nosotros mora un espíritu, que es el Espíritu Santo. Ahí en Efesios, antes del 4:5, Pablo hace un llamado a la humildad, a la mansedumbre, a la paciencia y al amor. Son características del fruto, de hecho. Entonces te dio el Espíritu, te dio el fruto. ¿Por qué? Porque Dios sabe que eso es necesario para preservar la unidad. Si no tienes eso, no va a haber unidad. Va a haber divisiones, contiendas. Lo contrario. Y de acuerdo con 1 Corintios 2, 10, 13. 1 Corintios 2, 10, 13. El Espíritu conoce la mente de Dios, porque el versículo 11 lo menciona, y luego el versículo 10, Él revela esa mente, y el versículo 13, Él enseña. ¿A quiénes? Pues a todos aquellos en quien Él mora, o sea, solamente a creyentes donde habita el Espíritu Santo, por medio de la fe y la gracia de Dios. Por eso es que si el Espíritu Santo conoce la mente de Dios y la revela y nos la enseña, a esta actividad del Espíritu Santo se le llama revelación, porque como nos la enseña y la revela a través de la revelación. ¿Cuál es la revelación? Pues la palabra de Dios, que ya fue revelada. Es la que lo utiliza, no hay nuevas revelaciones. Eso lo sabemos, porque hay personas que yo he visto en las redes sociales o en internet que hablan de que yo soñé, que Dios me habló y todo, y la Biblia nunca menciona la Biblia. Pero ellos, según andan diciendo, hasta dicen que ya murió y que fue al cielo y que Dios le dio un mensaje y viene a decir el mensaje. Y hay personas que se creen todo eso. Y escuchan y dicen, qué interesante está todo eso. Hay quienes, vi la otra vez una mujer que decía que Dios mismo le había hablado y que le había dicho Jesús de la reencarnación, según ella. Blasfemia y media que inventan, pero que la gente todo se cree porque no hay discernimiento. Y lo triste es que hay unos cristianos sin discernimiento que también pueden caer en ese tipo de engaños. Ya no hay nada nuevas revelaciones, todo está en la palabra de Dios. En un mundo perfecto, cada creyente deberíamos estudiar concienzudamente la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15, ahí lo dice. Le manda Pablo a Timoteo que sea diligente en el estudio de la Escritura. Y entonces todos nosotros como cristianos
debemos tener una devota dependencia a la revelación que el Espíritu Santo dio a través de la palabra. Tenemos que depender de eso, porque ya hemos visto que es la que nos sustenta, la que nos fortalece y la que nos hace crecer. Obviamente sabemos que no estamos en un mundo perfecto. ¿Por qué? Porque no todos los que poseen el Espíritu Santo, desafortunadamente, pueden realmente escuchar al Espíritu Santo. Ni quieren. Y por eso hay cristianos que lo contristan. Como dice Efesios 4:30. Lo contristan y lo apagan. Porque no quieren. Si tú preguntas a cualquier educador, aún en el mejor maestro en un salón de clases, que tiene su porción de estudiantes rebeldes, que se resisten a aprender también, ¿verdad? No todos quieren aprender. Ahí está el maestro enseñándole a todos y tiene su porción. Sin importar lo que haga el maestro, a muchos no les interesa. Desafortunadamente lo espiritual entre cristianos también así, el maestro es el Espíritu Santo, pero hay muchos cristianos o cristianas que no les interesa aprender, no quieren. Están escuchando, pero no están pensando en otras cosas, no entienden nada y se van así, como que ya cumplí, ya fue a la iglesia y ya. Entonces, una de las razones por la que la gente tiene diferentes interpretaciones de la Biblia es simplemente porque algunos no escuchan al maestro, o sea, al Espíritu Santo, a través de la Biblia. No la estudian, no la meditan, no la obedecen, se conforman con conocer pequeñísimas partes y ya. Pero vamos a ver también otras razones por las cuales hay una amplia divergencia de las creencias entre muchos que enseñan la Biblia. O la primera causa es porque muchos no quieren escuchar el maestro, o sea, no quieren estudiar la Biblia. Otra es la incredulidad. La segunda es la incredulidad, porque el hecho es que muchos que aseguran ser cristianos, pues nunca han nacido de nuevo. Esa es la verdad. Y entonces ellos usan la etiqueta de cristiano, entre comillas, pero no ha ocurrido un cambio verdadero en su corazón. Muchos de los que pretenden enseñar la Biblia ni siquiera creen en que la Biblia sea verdad. Lo hacen para ver como negocio, ¿no? No porque lo crean que es verdad. Estoy hablando de incrédulos. Y muchos de ellos afirman hablar por Dios. Hasta muchos dicen, Dios me dijo, Dios me habló. Sin embargo, viven en un estado de incredulidad. La mayoría de las interpretaciones falsas de la Escritura, porque hay muchos libros supuestamente cristianos, ¿verdad?, que traen muchas interpretaciones falsas, pues proceden de esta fuente. Muchos de personas cristianos o pastores cristianos que no son creyentes, son incrédulos y que hacen sus libros y sacan cada barbaridad. Es imposible para un incrédulo interpretar la Escritura, ¿verdad? Un incrédulo no la va a poder interpretar. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender. El hombre natural se refiere a los incrédulos. Aunque quieran estudiar la Biblia, pero la hacen como que un libro de estudio nada más, a ver qué aplican, pero no pueden. Las bienaventuranzas muchas veces las quieren aplicar para vivir como dice ahí. No pueden, porque las bienaventuranzas son exclusivamente para los regenerados, para los cristianos, los que tienen al Espíritu Santo que los lleva a vivir esas bienaventuranzas. Un hombre, por eso la primera bienaventuranza empieza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, bienaventurados los que reconocen su bancarrota espiritual, que no pueden hacer nada para salvarse y van a Jesús para ser salvos. Ahí empieza todo, porque ahí reciben al Espíritu Santo y entonces empiezan a vivir como Jesús pide, ¿no? Entonces, el incrédulo no tiene revelación de nada. Es más, aún el hecho de ser un pastor o teólogo, aunque llegara a ser en caso,
Pero es un incrédulo el que tú seas un teólogo terminando el seminario o hasta un pastor no te garantiza que, porque eso es salvo, ¿eh? Hay que ver lo que enseña y hay que ver cómo vive. Porque si no, te vas con la finta de que pues es pastor. Lo que me ha de decir eso ha de ser verdad. Hay que tener cuidado. Un ejemplo del caso creado por la incredulidad la encontramos en Juan 12, 28, 29. Juan 12, 28, 29. Jesús ora al Padre diciendo: Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre responde con una voz audible desde el cielo, la cual escuchan todos los que estaban ahí cerca. Pero fíjense, sin embargo, la diferencia de interpretaciones. Porque dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Todos escucharon lo mismo, pero todos tenían diferentes interpretaciones. Una declaración inteligible desde el cielo, porque fue clara, sin embargo cada uno escuchó ¿qué? Lo que quería oír. Y es lo mismo que pasa cuando van a la Biblia los incrédulos. Por eso es que no, pues yo se lo interpreto así. No, pues yo así. No, pues yo así. No, pues yo me voy para mi lado y tú vete por tu lado y cada quien hace su iglesia. Pues de modo que el Espíritu Santo sea un Dios de confusión. Va a confundirte para que no sepas ni cuál. No. Entonces, por eso es la incredulidad una de las causas por las que hay tantas interpretaciones, malas interpretaciones bíblicas. Y la primera que dije es que no escuchamos al maestro. Un cristiano que no estudia la Biblia, que no conoce la Biblia, que no es diestro en la Biblia, es fácil de engañar o fácil de llevarlo por otras cosas, porque no está bien cimentado. Otra cosa por la cual hay tantas diferentes doctrinas es falta de instrucción. Falta de instrucción. Por eso te encuentras al hermano, a la hermana que va en diferente iglesia y dices, no, yo también soy cristiano. Y se ponen a platicar y tienen una interpretación completamente diferente a la tuya de la Biblia. Puede ser incrédulo. Puede ser alguien que no escucha al maestro, no conoce la Biblia como debe de ser, no es diligente, o falta de instrucción, ¿verdad? Por eso Pedro dice que tengamos cuidado de aquellos que tuercen, que malinterpretan las Escrituras. Él atribuye sus falsas enseñanzas en parte al hecho de que ellos son indoctos. Segunda de Pedro 3:16. Indoctos, a faltos de instrucción. Y a Timoteo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. No existen atajos para la interpretación correcta. Tiene que haber una hermenéutica correcta, una exégesis correcta. Si quieres llegar a una interpretación correcta, tiene que haber un estudio profundo antes. Y eso requiere mucho tiempo. Horas y horas de estar estudiando la palabra de Dios. Esforzándote, agonizomai. Y muchos, pues no quieren hacer eso, ¿verdad? Quieren lo más fácil que se pueda. No todos no tienen tiempo, tienen otras prioridades, lo que sea, ponen pretextos, hay muchos. Pero no hay atajos como estamos viendo. Forzosamente tienes que estudiarla si quieres tener la interpretación correcta. Como dije anteriormente en el estudio anterior, en la doctrina indispensable, o sea, en lo que es Jesús, a qué vino y por qué vino, y todo lo que conlleva eso. Otra causa por la que hay diferentes interpretaciones es por una hermenéutica deficiente que va unada a la que acabo de mencionar atrás. Tiene una hermenéutica deficiente. Muchos errores han sido promulgados por el simple fracaso en aplicar una buena hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia de interpretar las escrituras. Todo tiene su ciencia. ¿Cómo se hace una leche? ¿Cómo se hace un pastel? Tiene su ciencia. Lleva a cabo sus instrucciones, ¿no? Primero haces esto, después esto. Si quieres que te salga un buen pastel o un buen pan, pues tienes que llegar
hacer tu hermenéutica bien. ¿Para qué? Para que llegues a un resultado bueno. Si nada más agarras y lo avientas todo a como caiga, a ver a qué sale. No va a salir bien, va a salir mal. Tal vez hasta puedas sabe diferente, o sea, cambia. Es lo mismo en cuanto a la escritura, hermanos. Es lo mismo. El sacar un versículo de su contexto o querer interpretar un versículo fuera de, aislado de todo lo demás que dice la carta o la Biblia, te lleva a una mala interpretación. Y como ya les dije, pues muchos se quieren brincar la hermenéutica porque dicen, es que eso es bien difícil. Requiere mucho tiempo, mucho leer y leer y leer y leer y hasta dinero, porque pues si pagas un seminario, pues tienes que pagar tus bimestres. Y dices, mejor le oro al Espíritu Santo y que Él me guíe como dice la Biblia, y malinterpretan la cita que dice que ora al Espíritu Santo y Él te llevará toda la verdad. Y entonces creen que así te va a llevar a la verdad, como si fuera algo místico. Entonces, ¿para qué instituyó maestros y pastores y evangelistas? Pues para que te ayuden. Personas que van más adelante que te lleven a poder enseñar la escritura. Entonces, querer sacar un contexto inmediato, un versículo, puede ocasionar un gran daño a la intención del versículo, hermanos. Por eso hay que saber. La hermenéutica tienes que ver quién lo dijo, por qué se lo está diciendo ahí y para qué se lo está diciendo ahí. ¿Qué estaba pasando ahí en ese contexto literario? Por lo cual habló el Espíritu Santo así. Y eso se requiere mucho estudio. Leer y leer y leer y leer y leer y leer el versículo, como que viajas en el tiempo para ir allá, y estás tú ahí sentado y estás escuchando a Pablo. Y estás en el contexto cultural porque ya lo investigaste y sabes qué está pasando, entonces ya lo entendiste. Esa es la exégesis. La exégesis, ya lo entendiste. Allá, ¿cómo fue y por qué fue allá? ¿En qué contexto fue dicho? La homilética es, ahora cómo lo aplicas aquí, al día de hoy. El principio, cómo lo vas a aplicar. Y como eso requiere mucho tiempo y esfuerzo, pues no, prefiero evitar la fatiga y mejor rápido, de una forma más simple. No se puede, no hay atajos. Y entonces, ¿qué hacen? Le hacen mucho daño a la intención del versículo, a la intención del autor, y dicen cosas que Dios jamás dijo a través de ese versículo. Ese es el problema. Están ignorando el amplio contexto del capítulo, que es importantísimo tomarlo siempre en cuenta, o el libro. Y entonces fallan en entender el contexto histórico, el contexto cultural, y también te lleva a muchísimos problemas. A veces escuchas que leen un versículo y se sueltan hablando y aplicaciones todas erróneas porque ya se brincaron la intención de por qué lo dijo y para qué lo dijo. Se brincaron el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto literario, o sea, lo que hay antes del versículo y después del versículo, y los llevan a la iglesia, la traen por donde quieren. Forzan la Biblia a decir lo que ellos quieren. Eso es falta de hermenéutica correcta. Unos la hacen deficiente y otros no, ni siquiera la hacen. Y agarran, voy a internet y voy a checar rápido, ya copio y pego. ¿Y cómo sabes que esa fuente que ese que copiaste y pegaste hizo una hermenéutica correcta? ¿Cómo sabes eso? Por eso es que tú tienes que estudiar previo a. Y lo último que puedes checar en un estudio que hagas es los comentarios. Te lleva porque ya al final, porque tiene que cuadrar lo que tú investigaste a lo que el Espíritu Santo ya le había mostrado a otros. No puedes llegar a decir yo tengo una interpretación única y todos los demás están mal. No se puede, tiene que haber otros que avalen y que concuerden. Dices, ¿cómo puede ser posible? Yo pensé en este versículo y luego lees un comentario y dices, él también lo pensó. ¿Quién actuó ahí? El Espíritu Santo. Te lleva por el mismo lugar. No te anda llevando a ti por un lado y otro por otro y así a todos. Eso no es cierto. Otra cosa por la cual hay tantas malas interpretaciones es ignorancia de toda la palabra de Dios. Ignorancia de toda la palabra de Dios. O sea que la tienes que conocer toda. Panorama de todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no digo que te la aprendas de memoria y versículo, no. Un panorama. O sea, algo detallado.
¿Qué pasó más o menos desde la creación hasta Apocalipsis? Si recordamos a Apolos, era un predicador poderoso y elocuente, pero él solo conocía del bautismo de Juan. Él no sabía de Jesús y su provisión para la salvación. ¿Y qué pasó? Con Aquila y Priscila lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, tú ya sabes el Antiguo Testamento, Apolos, pero tienes que conocer el Nuevo bien para que lo puedas juntar y entonces puedas enseñar bien. Hechos 18:24, eso fue lo que ocurrió. Hechos 18:24. Porque si tú no más conoces el Nuevo, vas a ser deficiente porque necesitas conocer el Antiguo también, un panorama, o viceversa. La Biblia se complementa. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Después de que Aquila y Priscila le llevaron a Apolos, dice que ya empezó a predicar a Jesucristo. Algunos grupos, individuos en la actualidad, por ejemplo, tienen un mensaje completo. ¿Por qué? Porque nada más se centran en ciertos pasajes. Nada más en ciertos pasajes y excluyen otros pasajes. Y tienen un conocimiento incompleto. Y por eso fallan en comparar la escritura con la escritura, porque la escritura se compara con la misma escritura. Ya hemos visto, no tiene nada que ver con tus experiencias, con tus años. Vivir, eso no tiene nada que ver. La escritura se compara con la escritura. Ignorancia de toda la palabra de Dios. Tenemos que conocerla toda, al menos un panorama. El Antiguo Testamento, un panorama básico. Sí o sí lo tienes que conocer. Por eso es importante que vayas Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son los primeros 5, y de ahí te vas a Ruth, a los jueces, etcétera, etcétera. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y así vas avanzando poco a poco, hasta llegar a los profetas mayores y a los profetas menores. Y entonces vas a ir teniendo un panorama más o menos de qué ocurrió en cada carta. Muy básico, pero te ayuda muchísimo. ¿Y quién te recuerda eso, hermanos? Porque tú dices, no, pues lo ves complicado. Pues tú solo no puedes hacer eso. Pero el Espíritu Santo sí puede. Pero para que Él te recuerde las cosas, tú ya debiste de haberlas estudiado. Porque hay personas que creen que así sin estudiarlas, el Espíritu Santo les va a decir las cosas. No se puede eso. Entonces, ¿para qué está la Biblia? Y eso es verdad, hermanos, porque tú dices, pues ya lo leí el Antiguo y el Nuevo ya lo repasé 2 veces, pero pues no me acuerdo. En determinados momentos no te acuerdas. Pero hay veces que te están preguntando cosas y el Espíritu te recuerda cosas. En algún momento estaba predicándole a una mujer y y le narré todo lo que fue desde el comienzo hasta Jesús. Y yo mismo me sorprendí, dije que el Espíritu Santo es el que obró. Porque si hubiera yo confiado en mi inteligencia, en que yo soy bien sabio, no, pues no hubiera hecho yo nada. Es el Espíritu Santo el que te lleva. Otra cosa por las cuales tantas malas interpretaciones es el egoísmo y la soberbia. El egoísmo y la soberbia. Y esto es triste decirlo, pero muchas interpretaciones de la Biblia están basadas en las inclinaciones personales y preferencias doctrinales. No, yo me inclino más por esto. Yo me inclino. Yo prefiero esto, pero es a tu comodidad. Algunas personas ven la oportunidad para un ascenso personal al promover una nueva perspectiva sobre la escritura. Por ejemplo, hay quienes he visto testimonios, están enseñando la sana doctrina y pertenecen a una institución de iglesias y de repente le dicen, ¿sabes qué? Que eso ya no quiero que lo enseñes, quiero que enseñes esto otro y si no te corremos y ya no hay sueldo. Como estás ganando buen sueldo, dicen, pues yo digo lo que tú quieras. Vuelvo a lo mismo, por todo lo que acabo de mencionar. Y entonces cambian una nueva perspectiva de la escritura para comodidad propia o para que pues no tengan problemas. No me quiero meter en problemas, yo me acomodo, ¿no? Vemos los falsos maestros de la epístola de Judas, por ejemplo, que así eran. Entonces, egoísmo y soberbia. Y hay quienes son tan egoístas y soberbios que están estudiando y ya dan sus enseñanzas y va uno que de sana doctrina o alguien que va más estudiado adelante y le dice, oye, ahí te equivocas. No, tú estás mal.
No, pero es que fíjate, la Biblia dice aquí, no, y le desglosas con manzanitas, mira el contexto del texto, dice esto, aquí no está hablando de... No, 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 tú estás mal, orgullo y soberbia es eso. Ya no se quieren bajar de ahí. ¿A mí quién me va a enseñar si yo ya sé? No, un buen maestro siempre tiene que ser enseñable. Siempre. Otra cosa es falta de madurez, por la que hay diferentes interpretaciones. Falta de madurez. Cuando los cristianos no son los maduros que deberían ser, porque pasan los años y el tiempo, su manejo de la palabra de Dios es afectado, hermanos. Escuchen, eso es afectado cuando los cristianos no son maduros de lo que deberían de ser. Su manejo de la palabra de Dios es afectado. Por eso 1 Corintios 3:2-3, 1 Corintios 3:2-3 le dice Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía. Cuando les dijo eso, les dio leche, fue cuando duró 1 año y medio con ellos, pues tienes que empezar con la lechita, ¿no? Con lo más sencillo y básico de la escritura. Pero llega un momento en que tienes que empezar a entrar a temas complicados y complejos sí o sí para que ejercites tu mente. Pero pasó el tiempo y los corintios todavía no eran capaces. Un cristiano inmaduro no está listo para la carne. Por eso no quiere la carne y le huye la carne. No, es que esa carta no me gusta. No, está bien complicado y no le entiendo nada. No, mejor vamos a temas más fáciles que yo le pueda entender. Pues está bien cuando estás empezando la palabra de Dios, que llevas 1 año, tal vez 2 años, pero llevas más y todavía quieres huirle a la carne, no quieres ejercitar tu mente, tu entendimiento, eso es peligroso. Y muchos tristemente no están listos para la carne de la palabra de Dios y pasan los tiempos, los años y siguen no estando listos porque no quieren escuchar esos temas, les aburren, porque necesitan pensar más, reflexionar más, meditar más, y como somos perezosos para eso, yo algo que luego lo dijera. Pero espérame, es que ya tienes que comer carne. A ver, dale a un niño, un bebé todo el tiempo, dale leche. ¿Qué le va a pasar, hermanos? Va a crecer desnutrido, hasta se puede morir. Entonces no hay que huirle a la palabra de Dios. Tenemos que dar todo el consejo de Dios, tenemos que aprender todo el consejo de Dios, aunque nos cueste al principio digerirlo. Entre más lo estemos escuchando, se va a hacer siendo más blandito. Si con la carne la metes a la boca, entre más estés mastique, pues al principio no la digieres tan fácil, pero después se hace blandita y ya te la puedes comer. Es lo mismo en lo espiritual. Nótese que la prueba de la carnalidad de los corintios, ¿cómo sabían que eran incrédulos? Se estaban comportando como incrédulos y algunos sí eran incrédulos, porque había división en la iglesia. Es un detonante cuando hay pleitos y contiendas de orgullo, egoísmo, que te lleva a griteríos, a enojos. Eres débil, eres un niño. Y por tu bien, no debes de permanecer mucho tiempo así. ¿Y entonces cómo crezco? Desead como niño en la ley espiritual no adulterada para que crezcáis, dice Pedro. Es la única manera, no hay atajos. Lo vuelvo a repetir. Otra causa por la cual hay tanta división, tanta interpretación en la escritura es indebido énfasis en la tradición. Indebido énfasis en la tradición. Algunas iglesias dicen, yo creo en la Biblia, y muchos cristianos, ¿crees en la Biblia? Sí creo en la Biblia. Pero su interpretación siempre es filtrada a través de la tradición establecida en su iglesia. Es que siempre le hemos hecho así. Sí, pero estaban mal. La Biblia dice que era así. No, pero como ya siempre lo hemos hecho así, pues ya mejor así le dejamos. Y le dan más énfasis a la tradición establecida en la iglesia. Donde la tradición y la enseñanza de la Biblia están en conflicto, muchas iglesias le dan prioridad a la tradición. Es que el pastor que estuvo así hacía. Y así lo enseñaba, así tiene que seguir siendo. No, pero el pastor estaba errado aquí. No. Y entonces le dan más énfasis, le dan más prioridad a la tradición que a la Biblia. Y esto efectivamente niega la autoridad de la palabra, porque entonces, ¿quién es la autoridad? Pues la iglesia, las personas, los hombres, pecadores.
y está negando la autosuficiencia y la autoridad de la palabra y garantiza la supremacía de las personas. Son primero las tradiciones de los hombres, los mandamientos de los hombres, que lo que dice la Biblia. Porque así está más cómodo, porque así es mejor. ¿Ya para qué le movemos? Entonces, en sus bases doctrinales, la Biblia es abundantemente clara en las bases doctrinales. No hay ninguna ambigüedad acerca de la deidad de Cristo. La Biblia dice claramente que Él es completamente hombre y completamente Dios. Tampoco hay ambigüedades en la realidad del cielo o el infierno, de que hay cielo o no hay infierno. La Biblia es clara. Y la salvación por gracia a través de la fe también es clara. Entonces, ¿por qué hay unos tienen diferentes interpretaciones? Por esto que estamos viendo, por estas razones. Sin embargo, en algunos puntos menos importantes, como lo hemos venido diciendo, la enseñanza de la Escritura es menos clara. Y obviamente cuando ocurre esto conduce a diferentes interpretaciones en cosas menos importantes, secundarias. Por ejemplo, para recordar un poco, no tenemos un mandamiento bíblico directo sobre la frecuencia de la comunión, ¿verdad? Cada cuándo es la cena del Señor. La Biblia no te dice con qué frecuencia es. O un mandamiento que diga, tiene que hacerse cada 8 días. Sí sabemos que Pablo decía que cada 8 días se reunían y compartían la pan y todo, bueno, así lo decía. Pero no dice, así se manda, que así tiene que ser, no. Simplemente era como lo empezaron a hacer los primeros cristianos. Por eso no tenemos un mandato bíblico directo. Ni tampoco sobre el estilo de la música que debe usarse, de que nada más este estilo tienes que hacer así, directo no hay. Sí hay más o menos que cánticos espirituales y todas esas cosas que hemos estado viendo, pero así un estilo así, no hay un mandato directo. Y honestamente ahí es donde hay conflicto. Los cristianos sinceros pueden tener diferentes interpretaciones de los pasajes concernientes a estos puntos secundarios que acabo de mencionarles. Y eso no debería dividirnos, pero desafortunadamente lo hace. Lo importante es ser dogmáticos, pero solamente donde la escritura es dogmática. O sea, para que me entiendas un lenguaje coloquial, rajatabla, donde la escritura es rajatabla. O sea, aquí no hay para dónde hacerte. Esto es así, punto. Pero solamente donde la escritura lo es. Y evitar ser dogmático donde la escritura no lo es. Otros ejemplos. No hay un mandato que te diga que es pecado tomar vino. Dice que es pecado emborracharte. O fumar. O que diga que es pecado que te tatúes. Son las áreas grises que en un momento vimos en Corintios. Pero sí podemos encontrar principios bíblicos, que es otra cosa diferente, que te lleven a resolver estos dilemas. El cuerpo no te pertenece, sino es del Espíritu Santo, es un principio. Por lo tanto, pues no puedes hacer lo que quieras con él. Eso nos puede ayudar a resolver ese tipo de cosas. Pero hay otras cosas que la Biblia sí dice, claro, esto no lo hagas y punto, es pecado. Las iglesias, entonces, entendiendo esto, deberíamos esforzarnos por seguir el modelo dejado por la iglesia primitiva en Jerusalén. Por eso es que muchas veces seguimos el modelo que dejó en Hechos los primeros cristianos, de que se reunían los primeros días de la semana, que es el domingo. Por eso nos reunimos el domingo y así. No porque sea un mandato, una orden. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Y de ahí agarramos nosotros, pues, hacerlo de esa manera, ¿no? Porque tampoco hay mandatos donde se diga que primero empieces, el orador suba al púlpito y empiece dando la bienvenida a la iglesia, y luego un canto, y luego otro canto, y luego viene la bienvenida a los nuevos. Esas son formas. No hay mandatos para esas cosas. Y cada uno tiene sus formas, sus maneras de hacerlo. Pero como vemos en la iglesia primitiva había unidad. ¿Por qué? ¿Por qué había unidad? ¿Cuál es la clave para la unidad? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. La sana doctrina te tiene que llevar a la unidad. Si eres creyente, obviamente. Si eres incrédulo, pues vas a estar ahí en la iglesia, pero vas a andar haciendo tus divisiones y tus pleitos y tus chismes, vas a andar como quieras. Pero si es la sana doctrina y la vida piadosa nunca se separan. Siempre tienen que estar juntas.
si eres un cristiano verdadero. Porque y para que tú tengas sana doctrina, necesitas estar viviéndola. Porque a veces decimos, yo tengo sana doctrina, pero ni la vivo. Pero tú dices que tienes sana doctrina. La teología es práctica. Nunca es nada más teórica. ¿Y cómo es eso? Pues si tú vives en tu mente, en tus pensamientos, en tu forma de comportarte, de hablar, pleitos, contiendas, divisiones, orgullo, soberbia, pues no hay que engañarnos, no tenemos la sana doctrina. Ahí la dicen los pastores, pues tú no la tienes, no la vives. Tú vives la que dice Santiago, la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Entonces no te estés autoengañando. Es muy fácil que te des cuenta porque la sana doctrina, como dice Filipenses, amor, gozo, paz, contentamiento, siempre hay unidad. La sabiduría del mundo no va a traer eso, trae todo lo contrario, entonces es muy sencillo. Entonces, habrá nuevamente unidad en la iglesia cuando regresemos a la doctrina de los apóstoles, la que les enseñó Jesús, interpretada correctamente con la hermenéutica correcta, no importa los años que nos cuesten en aprenderla y aplicarla, y poder renunciar a las otras doctrinas, a otras novedades que puedan llegar y estratagemas que se han infiltrado a la iglesia que no tienen nada que ver. Porque hay quienes dicen, no, es que eso era antes. Ahorita la iglesia tiene que evolucionar, tiene que adaptarse y entonces empiezan a cambiar muchas cosas. Ese es un error. Tenemos que perseverar en la doctrina y en la oración, como lo hacían los discípulos, porque eso es lo que va a mantener la unidad. Pero eso se requiere tiempo, dinero y esfuerzo, como ya dije. Ahora, ¿por qué la doctrina cristiana causa tanta división? Entendiendo esto, ¿por qué causa tanta división? ¿Por qué la doctrina cristiana causa tanta división? Bueno, algunos cristianos consideran la palabra doctrina casi como una palabra de maldición, hermanos. Por ahí una vez alguien me dijo, no, yo no estudio teología porque la teología divide a los hermanos. No, pues sí divide de la mentira y de la verdad, pues se tiene que dividir en ese sentido, pero él lo decía en otro. Entonces, lo ven como una maldición. Esencialmente el proceso mental, ¿qué es? Hay que evitar la doctrina porque dicen causa división entre los cristianos y Dios desea que los cristianos estén unidos, como dice Juan 17:21, malinterpretando ese texto, lo que dice allá Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, están en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero ¿cómo logras esto? Pues teniendo el mismo sentir, en la misma doctrina, en la misma enseñanza y en la práctica. Si no, no se puede. Se quieren brincar esto y tener unidad. No se puede eso. Aunque es verdad que la doctrina causa división, pero sí, la división es debido a un desacuerdo sobre una enseñanza bíblica importante, el error de la verdad. Pues entonces la división no es necesariamente algo malo, es algo bueno. Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Entonces, luego dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, retén la palabra tal y como te la enseñaron, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero ojo, hay quienes tienen falsa doctrina, no son ni creyentes, pero están enseñando y dicen, no, los otros te quieren jalar. Retén la palabra fiel que ha sido enseñada por nosotros. No está diciendo por los hombres, está diciendo la que enseñó Jesús a los discípulos y interpretada correctamente. Eso es bien importante, pero ellos la agarran y la tuercen para que no se les vayan de la iglesia. Luego dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y es triste, hermanos, que hay quienes cristianos que... Yo estoy en una iglesia donde me dan sana doctrina. ¿Qué es eso, hermano? ¿No saben qué es la sana doctrina? Piensan que otros dicen que eso no es bíblico. Y entonces estos textos que estamos viendo aquí,
La fe cristiana, más que ninguna otra, pues se basa en tu doctrina. La doctrina se basa en varias: la deidad de Cristo, el sacrificio sustitutivo de Cristo, la resurrección de Cristo, la salvación por gracia únicamente por fe. Estas doctrinas que acabo de mencionar son absolutamente esenciales y estas sí no son negociables. Tienes que tener todos una misma sola interpretación. Aquí no hay diferencias. Si se elimina alguna de estas doctrinas, tu fe es vacía y va a carecer de validez. No sirve. Ahora, hay otras doctrinas de la fe cristiana que son muy importantes, tales como la Trinidad, la inspiración de las Escrituras y la realidad del estado eterno. Si la doctrina cristiana está causando división, ya dije algunas, en cualquiera de estos puntos, que así sea. Debe de haber división. Como es necesario que estén separados aquellos que niegan esta doctrina, pues mejor que se dividan y que se aparten, porque es la mentira y el error no pueden estar juntas. Respecto a estas doctrinas que acabo de mencionar. Sin embargo, también ha habido una enorme división en el cuerpo de Cristo debido a doctrinas que no, o al menos no deberían tener un carácter fundamental como las que acabo de mencionar. Por ejemplo, se incluyen doctrinas como el tiempo del rapto. ¿Cuándo va a ser? ¿Antes, a mediados o después de la tribulación? El creacionismo de la tierra joven. Si tiene, ¿cuántos años tiene? Si es más, ¿tiene millones o tiene 10,000? ¿Qué es lo que mencionan algunos carismáticos, los no carismáticos, el premilenialismo, el amilenialismo? ¿Cuándo va a ser el milenio? Si ya estamos en el milenio. Esas son secundarias que no deberían de causar división si estamos de acuerdo en las anteriores que dije, que son las fundamentales. Estas doctrinas cristianas son importantes, no estoy diciendo que no lo sean, porque toda doctrina cristiana tiene cierta importancia. Pero tal vez estas doctrinas no son las que valga la pena para que haya división o separación aquí. Mientras estemos de acuerdo en las fundamentales, si tú crees que la Tierra tiene 1,000 años o 10,000 o 1,000,000, eso es lo de menos. No te afecta, ¿no? Si ya estamos en el 1,000 años y vamos a venir 1,000 años, no se sabe, ¿no? El rapto, ¿cuándo va a ser? Pues al final de cuentas lo vas a vivir. Y pues cada quien tenga, ¿no? Pero lo que más se aconseja si estás en una sola iglesia, pues que todos tengan la misma línea, ¿verdad? En todas estas doctrinas tengan la misma línea. En ambos lados de estos temas hay creyentes consagrados que aman a Cristo, aunque piensen otra cosa respecto a la venida del rapto. No debemos dividirnos sobre temas que no son importantes, o no tan importantes, mejor como los fundamentales, por lo menos no hasta el punto de cuestionar si es salvo o no es salvo la persona, nada más porque tenga esos tipos de diferencias en cuanto a estos temas secundarios, por decirlo de esa manera. Aunque crea que ya estamos en el milenio, no por eso no es salvo. Porque crea que el rapto es en medio, la mitad o al final de la gran tribulación, no por eso no es salvo. Eso es a lo que me refiero aquí. Entonces, esto es importante y hay otras que no menciono por falta de tiempo, pero hay otras. Pero hay ciertos grados de división que son apropiados, ¿verdad? Incluso con respecto a la doctrina cristiana, que no es esencial. Por ejemplo, una iglesia debe estar unida y tener un mismo parecer en cuanto a los objetivos, las prioridades y el servicio, o sea, el ministerio. El mismo objetivo. Si hay un tema doctrinal que impida un objetivo en común, pues es mejor que la persona involucrada encuentre una iglesia diferente en lugar de empezar a provocar conflictos y división dentro de la iglesia, porque cuando es el rapto que están mal, porque el milenio y por cosas así que ya dije. Se puede comer carne, no se puede comer carne, porque acuérdense que también hay débiles en la fe. Y se trata de que les enseñemos para que todos lleguemos a un mismo sentir, porque si hay división, pues mejor buscar otro lugar para que en vez de que causen conflictos y divisiones por cosas que no deberían de ser. Ese tipo de divisiones han sido la causa de muchas de las divisiones y denominaciones dentro de la fe cristiana, tristemente. De las que no debería de haber divisiones, no como las primeras doctrinas que dije que está bien, pero esta no debería de haber.
Y tampoco dudar si es salvo o no es salvo la persona. Pero ha habido divisiones tristemente por estas cosas. Algunas hasta porque ahí en esa iglesia está todo pintado de negro. Y eso es demoníaco. Y hasta por eso se van y causan divisiones. No me gusta el grupo que toca. ¿Cómo toca? O sea, por cosas insignificantes, tristemente, porque no tiene nada que ver con las doctrinas esenciales, y se están separando. Algunas personas bromean diciendo que las divisiones en la iglesia son la manera más fácil de plantar una nueva iglesia. O sea, qué bueno que haya divisiones, pero te divides por cualquier tontería, vas a hacer una iglesia y quién sabe cómo la vas a llevar por la perdición. Pero si la división es necesaria debido a una doctrina que no es fundamental, pues para evitar la desunión y el conflicto, entonces la división es lo que necesita que suceda en doctrinas que no son fundamentales, como las que ya he mencionado. Si todas las personas dejan a un lado las ideas preconcebidas, porque a veces tenemos muchas ideas preconcebidas, prejuicios preconcebidos y suposiciones, las dejamos a un lado, que no están cimentadas en la sana doctrina, en la Biblia correctamente, interpretadas correctamente, las hacemos a un lado y tan solo aceptamos la doctrina cristiana de lo que la Biblia enseña en su contexto correcto, en su interpretación correcto, la división no sería un problema entonces, hermanos. Pero todos hemos caído y somos seres infectados por el pecado, ¿verdad? Romanos 3:23 dice que no hay ni un justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien uno. Y Juan dice que todos pecamos, aunque seas creyente, pecas. El pecado, por eso, el problema aquí es que el pecado nos impide entender y aplicar perfectamente la palabra de Dios. Aunque estemos en la sana doctrina, el pecado te afecta y a veces, como ya dije, te impide entender y aplicar perfectamente la palabra de Dios. Tienes que arrepentir. Lo que causa división no es la doctrina, como podemos darnos cuenta, sino el no comprender y el no someternos a la Biblia, a la doctrina correcta cristiana. Entonces, ¿cuál es el problema? Nuestro pecado. Muchas de las ocasiones, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra incredulidad. Por supuesto, deberíamos dividirnos en desacuerdos respecto de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Ahí sí, divídete y sepárate. Porque eso, si estás en una doctrina fundamental errada, como de quién es Cristo y a qué vino, y la salvación por fe y por gracia, eso sí ya es herejía. Eso sí ya, tu fe está vacía. Porque es todo o nada. No, es que sí creo la mitad de las doctrinas fundamentales, pero la otra no sirve, tu fe no sirve. Tienes que creer todo bien, lo que es el evangelio completo. En la doctrina fundamental, como las que dije, la Trinidad y todo eso. A veces es necesario la división sobre asuntos que no son esenciales, pero debe ser de menor grado. Entonces, para terminar este estudio, la culpa para que haya división, nunca debemos colocarla, es que me dividí por la doctrina. No, tú no te dividiste por la doctrina, porque lo que tú traes ni doctrina es. Te dividiste por el pecado. Ya dije varios ejemplos, los fuimos viendo uno por uno. Entonces nunca debemos de culpar a la teología, porque la doctrina cristiana es el único camino para que haya una unidad verdadera, un amor verdadero, una unidad plena, bíblica dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, la doctrina nunca divide, hablamos de la correcta, obviamente, ¿no? Al contrario, la doctrina te lleva a la unidad verdadera, plena, bíblica dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y entonces por qué tanta desunión en esta iglesia? Pues hay que analizar su doctrina. Pero la culpable no es la doctrina, sino es el pecado, la falsa, la mala interpretación, la falta de hermenéutica, como lo que acabo de mencionar atrás. Aquí terminamos entonces el siguiente estudio y vamos a ver qué es la falsa doctrina. ¿Qué es la falsa doctrina? Padre, te damos gracias porque nos permites nuevamente recordar todo esto, de por qué hay tantas malas interpretaciones. Guárdanos de todo eso, guárdanos
de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina, y ayúdanos a seguir estudiando la sana, pero no solamente en teoría, sino que la andemos practicando en nuestro diario vivir, y que no nos jactemos, porque esto no es para jactarse, sino para humillarnos y para agradecerte a ti porque nos has rescatado y porque nos has traído a donde tenemos que estar. Que bendigas a nuestros pastores para que sigan siendo instrumentos tuyos, diligentes de estudiar y compartirnos tu palabra, para que sigamos creciendo en ella, sigamos madurando, que no tengamos miedo a la carne, sino que sabiendo que dependemos de ti, nos sometamos a tu palabra y no nos conformemos con conocer poquito, sino que toda nuestra vida estemos estudiando tu palabra y que siempre tengamos más hambre y más hambre hasta el último día que nos permitas estar aquí en la tierra. Siempre nos sintamos insatisfechos, porque cuando nos sentimos satisfechos es cuando empezamos a ser negligentes, autosuficientes, y ahí corremos peligro total. Gracias por mostrarnos estas cosas, que sigamos predicando la sana doctrina, modelándola en nuestra vida a todos aquellos que no te conocen, para que ellos puedan pues, llegar a conocerla también, y sabiendo que no hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesias que están más cerca de tu palabra que otras. Que así sigas obrando en las iglesias y que sigas levantando iglesias de sana doctrina. Donde haga falta, tú conoces los lugares, y que nos uses para seguir enseñando y predicándola. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.